operarse. Esto quiere decir que el paciente en ese momento no tenga algún otro tipo de enfermedad aguda que contraindique la operación. Si, digamos, si el paciente, por decirlo de un caso, tiene una diabetes, que la diabetes esté controlada. Si el paciente es hipertenso también, que esté con su medicación adecuada y también controlada. Es importante también que el paciente, por ejemplo, si está tomando alguna medicación, como por ejemplo aspirina, que prolonga la coagulación, pueda suspenderla, ¿no? Entonces uno tiene que valorar una serie de factores, pedirle los análisis respectivos, riesgo quirúrgico, exámenes de orina, de sangre, para evaluar si el paciente está en condiciones para este tipo de cirugía. Correcto. Doctor Pantoja, estamos viendo unas imágenes en pantalla. Quisiera por favor que nos explique un poco al respecto. Claro. Lo primero que uno evalúa en un paciente que se va a operar es justamente lo que habíamos hablado, es el componente de la piel. Acá tenemos, por ejemplo, que en la parte más alta la piel es bastante delgada y en la parte más baja la piel es más gruesa. ¿Eso qué determina? Que, por ejemplo, la forma de la punta de la nariz depende del grosor de la piel, es que uno puede lograr un mejor resultado. Si la piel es demasiado gruesa, lo que uno pueda trabajar dentro, que son la parte de los cartílagos, no va a llegar a dar una forma más de lo que uno quisiera. Es por eso que eso se lo debe decir al paciente previo a cualquier cirugía. Por ejemplo, pacientes que sufren de rinofima, por ejemplo, y tienen la nariz muy ancha, muy grande, que es prácticamente el componente de tejidos lo más importante, en ese momento no se va a poder realizar una buena cirugía si es que no se corrige la rinofima previamente. La parte de la siguiente fotografía, acá vemos lo que uno normalmente realiza, es tunelizar la nariz, separando los componentes de la piel hasta el pericondrio y el periósteo, separando todo esto y dejando una matriz, que es lo que vamos a trabajar, que es el cartílago y es el hueso. Correcto, la siguiente. En la siguiente, acá podemos ver más o menos lo que es un esquema de cualquier rinoplastía. Uno trabaja en el dorso, por ejemplo, reduciendo 3, 4, 5 milímetros el ancho de este dorso. En la parte de la punta, que es la parte más baja de la foto, podemos reducir la porción cefálica de los cartílagos alares. Con esto vamos a conseguir de que la punta tome una mejor forma, no se vea muy bulbosa, muy redonda, y se afine, y si es necesario alargarla si es que le falta proyección. Correcto. Doctor Terry, ¿eso significa de que nosotros podemos decidir, digamos, en la cirugía el perfil de la nariz a nivel del tabique, no solamente reparar o mejorar el aspecto de la punta de la nariz? Claro, o sea, uno puede modificar sustancialmente la forma de la nariz. Prácticamente uno podría hasta desaparecerla, ¿no? Entonces uno puede también agregarles tejidos. O sea, hay problemas, generalmente el 90% de pacientes son rinoplastías en lo cual uno retira tejido, pero un porcentaje de casos también uno tiene que agregar a veces pequeños injertos para darle soporte a una punta, para mejorar algún aspecto estético de la nariz. ¿De dónde pueden conseguir los injertos que van a implantar? Puede ser de la misma nariz, o sea, del septum cartilaginoso de la nariz, también puede ser injertos de oreja, o sea, de la parte de la concha auricular, es un buen banco de injertos. O sea, cualquier parte donde el organismo tenga cartílago, uno lo puede utilizar para mejorar algún defecto de la nariz. Correcto. Doctor Pantoja, en la evaluación preliminar del paciente que va a someterse a una rinoplastía, ¿existe algún tipo de limitantes grandes? El doctor Pastor habló al respecto de la anticoagulación. ¿Existe otro aspecto importante a considerar? Claro. De todas maneras, como también mencionó, es muy importante el factor psicológico. Pacientes que tengan cualquier padecimiento de tipo psiquiátrico, psicológico, no son personas adecuadas para recibir este tipo de tratamientos. Hay algunas enfermedades que deben limitar también el proceder con este tipo de actos quirúrgicos. Pacientes que sufran de problemas cardíacos requieren que el cardiólogo le dé pase para un procedimiento. Sin este pase, el paciente no debe operarse, debe ser evaluado. Si el paciente sufre de alguna enfermedad, sea, digamos, una enfermedad renal, debe ser también
asumido un riesgo quirúrgico de tipo nefrológico y así. Si la persona sufre de un problema asmático, bronquial, etcétera, debe recibir un riesgo neumológico. Es decir, el especialista debe dar el pase y debe consentir de que el procedimiento va a ser seguro sobre el paciente. Así a nosotros nos interesa mucho lo que es la seguridad del paciente, entonces partimos de eso. ¿Cómo escoge un paciente a su cirujano? ¿Qué requisitos debe tener el profesional para poderse, el paciente al fin y al cabo se entrega a las manos del profesional esperando lo mejor al respecto del procedimiento? ¿Qué es lo que le puede recomendar a nuestro público? La idea es que el paciente busque a su cirujano. La mejor forma es por la referencia de otros pacientes. O sea que tenga amigos, tenga parientes que se han operado con un cirujano, que le gusten los resultados, converse con ellos sobre el postoperatorio, sobre el intraoperatorio y que pueda decidir de esa forma. O sea, tampoco no es conveniente que el paciente busque sobre todo publicidad, porque a veces esta publicidad puede ser engañosa, pueden ser no ser cirujanos plásticos, ¿no? Entonces lo ideal es que sea por recomendación de un paciente a otro. Ahora, ¿qué es lo que un paciente debe de esperar de su cirujano? Supuestamente lo que siempre se debe manejar en consulta es una buena relación médico-paciente, es decir, que el médico converse al respecto del beneficio, el perjuicio o el riesgo que puede correr un paciente. ¿Esto normalmente se hace previamente a una cirugía? Claro. Uno lo primero que debe de explicar al paciente es en qué consiste el procedimiento, cómo se va a realizar, cuánto tiempo va a tomar el procedimiento, cómo se va a recuperar el paciente, cuáles son los posibles riesgos y complicaciones que cada cirugía conlleva. Debemos recordar que toda cirugía tiene de por sí, per se, riesgos y complicaciones. La rinoplastia tiene sus propios riesgos y de acuerdo a ello el paciente debe aceptarlas. También debe aceptar cuál es el resultado que uno puede lograr con el tipo de nariz que la persona tiene. Si la persona tiene con un concepto de que debe tener una nariz que en la práctica es imposible conseguirlo, eso debe ser explicado al paciente. No es cuestión de creer que se puede hacer milagros. O sea, uno puede realizar muy buenos resultados, obtenerlos muy buenos, pero también van de acuerdo a cada paciente. Correcto. La comunicación definitivamente es un aspecto muy importante dentro de la decisión, ya que esto es un cambio físico que va a perdurar, digamos, durante el resto de la vida del paciente.